Bien, ahora vayamos al capítulo 8 del libro tercero denominado Los pintores del centro de Italia, un libro que pertenece a la obra monumental Los pintores italianos del Renacimiento, escrito por Bernardo Berezzo, un libro que fue publicado por la editorial Leyenda en el año de 1944. Vayamos al 8º capítulo del libro tercero. Ahora que ya hemos adquirido algunas nociones sobre la diferencia y semejanza entre la composición en el espacio de un lado y del otro, la arquitectura y el paisaje pintado, ahora que ya hemos comprendido por qué tiene distinta importancia en las artes, ahora nos hallamos también en situación de apreciar las verdaderas cualidades de Perugino y Raffaello, que de otro modo no nos hubiera sido posible. Sin embargo, es menester hacer una última observación. La composición espacial, como hemos ya observado, nos arranca de la angosta prisión de nuestro yo personal, derramándolo y disolviéndonos en el espacio presente, hasta que al fin aparece como si llegáramos a convertirnos en el espíritu que anima ese espacio dado. Dicho de otro modo, este maravilloso arte puede arrancarnos de nosotros mismos y darnos, mientras estamos sometidos a su conjuro, el sentimiento de que nos hemos identificado con el universo, y aún puede inducirnos a creer que somos el alma de ese mismo universo. Tal sentimiento puede efectivamente permanecer en el estado de sensación, la más artística de todas. Puede llevarnos también a los transportes y arrebatos del misticismo, pero para todo aquello de nosotros que no somos para todos aquellos de nosotros que no somos ni idólatras ni suplicantes, este sentimiento de identificación con el universo es la verdadera esencia de la emoción religiosa. Emoción que, sea dicho de paso, es tan independiente de la creencia y de la conducta como del amor mismo. Resumiendo, la emoción religiosa para algunos de nosotros, enteramente para otros, por lo menos en parte, se origina del sentimiento de unión con el universo. Este sentimiento, a su vez, puede ser producido por la composición en el espacio, de donde se deduce que este arte, el de la composición espacial, puede comunicarnos directamente la emoción religiosa, al menos aquella emoción religiosa que podemos sentir muchos de nosotros, cualquiera que fuere el credo a que pertenezcamos. En suma, apenas acierto a ver por qué otros medios puede comunicarse. Nótese que no digo representar la emoción religiosa por mediación de la pintura. Sí, en efecto, la composición en el espacio es sólo el arte intrínsecamente religioso, y la escuela de Perusa es la gran señora de este arte. Ahora podemos comprender por qué las obras de Perugino y las de Raffaello producen, como las de ningún otro, una emoción religiosa. Y tan poderosa es esta emoción cuando se produce que carece de sentido la duda aquella que obsesiona las mentes repletas de lugares comunes cuando consideran cómo es posible que el Perugino haya realizado obras tan profundamente religiosas siendo como era un ateo y un villano. Si fuera nuestro tema de estudio de las relaciones de la obra de arte con el artista, podríamos decir que un ateo y un villano pueden pintar dulces y santas figuras, porque son las que prefieren la vida, pues la que es más fácil hallar sus víctimas entre amorosas, tiernas y dulces mujeres, ya que le ofrecen una presa más frágil y exquisita. Considerando estas figuras como más apropiadas,
Pudo tener la astucia suficiente para aumentar el número de sus víctimas, realizando así obras que despertarán en sus contempladores sentimientos o preferencias por la vida santa y espiritualmente refinada. Todo esto es bien concebible, pero al menos en este lugar son innecesarias tales hipótesis. Como ya hemos advertido, Perugino produce sus efectos religiosos por medio de la composición espacial. A sus figuras no se les debe pedir otra cosa, sino que no nos perturben ese sentimiento. Y si la tomamos como aquellas realmente son, esto es, como elementos arquitectónicos en el espacio y en el efecto, rara vez o nunca sentimos semejante perturbación. Sus actividades y expresiones estereotipadas no debemos juzgarlas como si se tratara de los personajes de una drama, sino como si fueran columnas y arcos, a los cuales no hemos de pedir seguramente dramática variedad. Y no es que Perugino sea un mero ilustrador vulgar, está lejos de serlo. Tuvo un sentimiento de la belleza femenina, de la gracia de la juventud, de la dignidad de la vejez, rara vez sobrepasado antes ni después de él. En su juventud pintó una serie de paneles, pueden verse en el Museo de Perusa, representando algunos milagros de San Bernardino. Esas obras no retienen por su belleza, por su encanto, por su gracia que es peculiar de Umbría, manifestados por medio de formas expresivas de un sentimiento de la línea y del movimiento casi florentino. Esas escenas nos fascinan con sus refinadas construcciones arquitectónicas del Renacimiento, con sus arcos de triunfo adornados de guirnaldas, abriéndose ante el cielo alto y luminoso del Valle de Umbría, con sus románticos paisajes y sus deliciosas mujeres y su aún más deliciosa juventud. Altas, esbeltas, con sus áureas cabelleras, preciosas, como si fueran heroínas de Shakespeare. Es tal la pureza ordenada de estas figuras que en ellas se respira el ambiente del santuario. Seres únicos, destinados a realizar cosas únicas también, inmaculados, supremamente distinguidos. Su gran reserva es una de sus altas cualidades. Si evitó Perugino las acciones violentas, se debió a que no corresponden a su gusto porque nunca se acertó a representar el movimiento. De ahí que sus figuras, en lugar de marchar andando, danzan. Sus pies en realidad nunca posan en el suelo. Pero, en todo caso, eliminó cuidadosamente toda emoción y toda expresión que fuera forzada o violenta. Qué sosiego confortador en sus crucifixiones y en sus enterramientos. El aire quieto no vibra con ningún rumor y las gentes permanecen silenciosas. Un suspiro levísimo que no se oye, una mirada de ardiente deseo, eso es todo. Qué impresión intranquilizadora debieron producir esas pinturas luego de los tumultos y matanzas que ensangrentaron a Perusa, la república más sanguinaria de Italia. Podría hacerse, pues, ningún reproche a los hombres, mujeres y niños de Umbría porque corrieron a ver esas obras. Y no está nuestra vida tan desprovista de cuidados terribles y de sórdidas preocupaciones para que podamos desdeñar el bálsamo que el Perugino nos ofrece en sus obras. Eran muy notables las capacidades del Perugino para la ilustración, pero puede ponerse en duda si eran suficientes para colocarle en el rango de los grandes artistas de ese género. No tienen estas cualidades poder suficiente, por grandes que sean, para compensar las deficiencias del sentido de la forma y del movimiento. Deficiencia que en él no fueron tan graves como en Pinturicchio, gracias a sus contactos repetidos con Florencia, pero que en todo caso no dejan de ser lamentables flaquezas. Mas es tan grande su encanto como compositor del espacio, que su poder de hechizarnos por ese medio hace que no podamos tomar muy en serio sus figuras como tales, lo cual no deja de ser un error, y no es menos equivocado hacerle reproches
por sus figuras que lamentarse de la necedad de ciertas palabras que acompañarán a una música solemne. Estas figuras fueron de mal en peor en su vejez, y finalmente, cuando el arte se conmovió y se transformó por la revelación de Miguel Ángel, Perugino se retiró de la lucha artística y dejó de hacer visitas a Florencia. De este modo fue perdiendo el concepto que había adquirido en ella de la figura y el desnudo, pero su sentido del espacio jamás le abandona. Ganó, por el contrario, en intensidad cuando, dejando de gastar sus fuerzas en la realización de figuras pintadas con severidad que exige el arte, esfuerzo que repugnaba a su naturaleza, dio rienda suelta a su peculiar instinto de pintor. Pasó los últimos años de su vida enguirnaldando las colinas de Umbría con su arte exquisito. Dejó pintado en las paredes de muchos oratorios, situados a la vera de los caminos, cielos y horizontes inefables. No tengo tiempo para tratar extensamente de otras obras de Perugino, pero no debo abstenerme de citar algunas más. Qué sensación de bien templada frescura produce el políptico de la Villa Albani. A lo largo de varios paneles, un paisaje que se ve a través de elegante arcada, el cual se desarrolla en profundidad hacia deliciosas lejanías, sugiriendo en el contemplador sensaciones de fragante frescura y a la vez le trae a flor de memoria aquellos raros momentos de la juventud, en que por un instante, en los comienzos de una mañana de verano, se ha sentido el sabor del paraíso. En el Museo del Louvre pueden verse 4 cuadros del Perugino que ofrecen el mismo hechizo dorado. Las delicias de una siesta de verano, uno de ellos, Apolo y Marcias, es un idilio al modo de Teócrito. Otro, el elegante cuadrito que representa un San Sebastián, obra de la vejez de Pietro. Y las otras pinturas son obra de su juventud. Un tondo con la Madonna rodeada de santos y ángeles. Todo ello sumido en el color del cielo, en el ensueño bienaventurado de un refulgente crepúsculo vespertino de verano. Y finalmente, el gran San Sebastián, bajo un arco hacia el Edén, figura humana que no se humilla a la proporción entre una mota y el infinito como en la pintura de plein air. El hombre, sino que ostenta la que corresponde a un hombre salido del Edén, alto y dominante, como un torrente en el horizonte. El tríptico de la Galería Nacional de Londres es bastante superior a estas obras, a despecho de sus notas azules un tanto agrias, con sus aros viejos, con la Virgen en adoración, señoreando la naturaleza y los ángeles cantores que flotan en los cielos, como si con sus movimientos y figuras compusieran una especie de ábside de una catedral aérea. ¿Qué valor podría tener el panel de Múnich en el que representa a la Virgen apareciéndose a San Bernardo, si no fuera por el poder mágico del espacioso pabellón abierto al valle de Umbría? ¿Y qué otra cosa sino su gran cielo y su delicioso espacio nos puede conducir delante de la crucifixión de la iglesia de Santa María Magdalena de Pazzi,